Versículo 6, capítulo 6, versículos 60 al 65, donde vamos a leer en esta noche, mis amados hermanos. Juan 6, 60, 65. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Amén. Leemos la palabra de Dios, mis amados hermanos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: duro es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hoy en día muchos dejan de congregar en una iglesia. En todas las iglesias, muchos dejan de congregar por una enseñanza bíblica. Saben que la Biblia es la que revela la verdad. La enseñanza bíblica es como un espejo, saca a la luz lo que hay en el corazón de los que oyen la palabra de Dios. Al ver que muchos cristianos huyen a la doctrina bíblica, nace la pregunta de muchos de nosotros, los que hemos visto, y al otro lado también siempre ha visto esto. Nace esta pregunta: ¿son verdaderos cristianos o son artificiales? Muchas de las veces los que quedan en la iglesia se sienten culpables también al verlos ir de la iglesia. Se cuestionan también, a veces dicen: ¿qué hice? ¿O qué hemos hecho porque el hermano se fue de la iglesia? Bueno, la Biblia responde esta pregunta en esta noche. Vamos a ver si los que se van son verdaderos cristianos o no. Así que vamos a entrar en el punto número 1. El punto número 1, un cristiano artificial es ofendido por la doctrina. En el versículo 6 al 60 al 61 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Hoy en esta noche, mis queridos hermanos, el enfoque es acerca de los cristianos artificiales. En otra ocasión estudiaremos quiénes son las características de los verdaderos cristianos. En esta noche vamos a enfocar únicamente en estos pasajes. Todo el que sigue y profesan aceptar la enseñanza de Cristo eran conocidos como discípulos. Sin embargo, no todos los que eran conocidos como discípulos eran verdaderos creyentes. Se refleja en sus reacciones cuando fueron puestos a prueba por medio de la doctrina para ver si son verdaderos cristianos o no. Es decir, en el tiempo de Jesús, que si son verdaderos discípulos o no. La doctrina significa enseñanza, es lo que hemos enseñado con el hermano pastor, y en Canujubal significa cuibanilej. Entonces la pregunta aquí, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Porque en el texto donde estamos no se ve, pero veamos en el versículo 53, es ahí donde vemos las palabras de Jesús. Versículos 53 al 58 dicen: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, y asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas son las enseñanzas de Jesús. Después que ellos escucharon estas palabras de Jesús, reaccionaron ellos. Según el versículo 60, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Son ofendidos porque al comer la carne de Cristo y beber su sangre es imposible para ellos, porque ellos han pensado literalmente la carne de Cristo. Porque al comer la carne del Santo de Dios, automáticamente forman parte de su cuerpo. No es que ellos no habían entendido eso, ellos habían entendido. No es que ellos difícil entender o comprender, no, sino fue difícil aceptar esta palabra al comer su cuerpo. Por eso él dijo en versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Entonces ese es el problema de los falsos discípulos o el cristiano artificial. Así que ustedes y yo, que estamos reunidos en esta noche, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, quedamos unidos en el cuerpo de Cristo, según Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esa es la idea donde los falsos cristianos, los falsos discípulos fueron ofendidos porque no querían tener un compromiso total con Cristo. El Señor tenía un conocimiento completo en el versículo 61, vemos allí. Jesús sabía exactamente qué estaban diciendo sus discípulos cuando ellos murmuraban sobre la aclaración de Jesús. O sea, esos cristianos artificiales o los discípulos que estaban presentes en esos tiempos también son murmuradores. Es notorio en nuestro tiempo, los que son artificiales también empiezan a murmurar acerca de las enseñanzas bíblicas, que es bíblico. Ellos solo quieren escuchar predicaciones cambiados. O quieren comer con alimentaciones chatarras. Eso es lo que quieren, no conforman con alimentos sólidos. Como murmuraban ellos, entonces la pregunta aquí nace, ¿dónde? Porque aquí en el pasaje no se ve cómo murmuraban, qué decían. Pero bueno, veamos el versículo 41 y 42. En el mismo donde estamos, en el versículo 41 y 42 dice, murmuraba entonces de él los judíos, de Jesucristo. Ellos murmuraban, porque él había dicho, yo soy el pan descendió del cielo. El 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Por eso ellos están ofendido, porque ellos conocen la familia de Jesús. Ellos lo ven a Jesús como uno de ellos. Mas sin embargo ellos no han entendido que Jesús es Dios. Entonces ellos también dicen, ¿cómo es que este es un simple hombre como nosotros? Y luego vienen diciéndonos que viene del cielo. Eso es imposible. Entonces ese es el problema de ellos. Estos discípulos artificiales no están diciendo que lo que Jesús estaba enseñando no es difícil de comprender, sino inaceptable. Ellos no aceptan las enseñanzas de Cristo. En nuestro tiempo actual es lo mismo. Hay muchos hermanos que no quieren tener un compromiso total con el Señor. Solo quieren seguir a Jesús artificialmente. No es que no entienden la palabra de Dios, sino no quieren tener un compromiso con Cristo. Solo siguen a Cristo artificialmente. Los discípulos o los cristianos artificiales
no siguen a Cristo porque Él es. No son cristianos porque han reconocido que Jesús es Dios, sino ellos siguen a Cristo porque lo que ellos quieren a Él. Ellos quieren que Jesucristo da de todo. Por ejemplo, ellos quieren practicar la sanidad, prosperidad, revelación sobrenatural, haciendo falsos milagros. Eso es lo que ellos quieren. Quieren que Jesucristo le ayude a hacer todas estas cosas para demostrar que ellos también pueden. Pero realmente no es eso lo que enseña la Biblia. Entonces, los cristianos artificiales no siguen a Jesús porque han entendido que Jesús es el Señor. Punto número 2. El cristiano artificial toma la doctrina literalmente y no espiritualmente. En el versículo 62-64. Jesús predice su resurrección en el 62. Dice él: pues que si veréis al Hijo del Hombre subir donde Él estaba primero. Los seguidores de Jesús se ofendieron una vez más con esta pregunta que Él hizo. Primero, Jesucristo le había dicho que Él había descendido del cielo y ahora le hace otra pregunta. Y si le vieran al Hijo del Hombre subir de vuelta al cielo, ¿qué sería? ¿Creía entonces? Esa es una pregunta. Jesús sabía que eso va a pasar después de su resurrección. Él se va de regreso al Padre. En otra palabra, Jesús está diciendo a ellos: si no creen que vine del cielo, ¿qué pasaría entonces cuando verán este cuerpo, carne, subir de donde estaba primero? ¿Qué sería? Entonces ellos siempre en su incredulidad, Jesucristo siempre pregunta y cuestiona cuál es la forma que pueden creer. Entonces esos discípulos artificiales o cristianos artificiales habían estado pensando en el término de la carne material de Cristo. Jesús hace el contraste de la carne y el espíritu en el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Número 1, solo mediante la obra del Espíritu de Dios tendrán vida eterna. Jesucristo está diciendo, no se enfoca en esta carne. Él mismo dijo en su palabra: enfóquense en las palabras que yo predico. No se enfoca en mí, sino solo el Espíritu de Dios es el que da vida. La carne no da vida porque es material, eso se va a acabar. No hay provecho en ella, por eso él dice: la carne para nada aprovecha. El enfoque de ustedes no en la carne, sino en el Espíritu, sino en las palabras que yo hablo, porque las palabras son vida. Jesús exhorta a sus oyentes que no piensan literalmente, sino espiritualmente, porque solo la obra del Espíritu de Dios da vida. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creen en Él, en versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregar. Aquí en este pasaje está incluido ya Judas Iscariote, el que va a entregar al Señor a la muerte. Él no está diciendo que todos los que estaban allí no creen en Él, sino algunos de ellos no creen en Él, pero más bien Él ya sabe quiénes eran, especialmente a Judas. Judas era un discípulo activo, servidor, organizado dentro de los 12, pero era un incrédulo, nunca creyó en Jesús, tuvo el valor traicionar a Jesús y lo vendió con un precio por el amor del dinero.
Hay cristianos judíos en estos tiempos que venden su fe por el amor del dinero. La pregunta aquí, ¿cómo vende su fe por el dinero? Bueno, se va atrás del dinero. El amor del dinero, eso es lo que pasó con Judas. Descuida la obra de Dios, descuida su compromiso con Cristo para ir atrás del dinero. Y no solo el dinero, sino todos los hábitos personal que vive un ser humano. Descuida su ministerio, descuida la obra por realizar los hábitos personales. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un cristiano artificial. No tiene un compromiso total con Cristo. Por eso, cada cristiano debe examinarse en sí mismo. ¿En qué está fundado su fe? Si es un cristiano verdadero o un cristiano artificial. Cada uno. El pastor o el anciano no puede entender y no puede ver cada corazón, pero cada cristiano conoce su estado de fe en dónde está parado, si en Cristo o atrás de todo de este mundo. Punto número 3. El cristiano artificial no es atraído por Dios, el versículo 65. Y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús explica que por causa de la incredulidad de ellos, les había dicho que nadie podía venir a él si no le había sido dado por su Padre. Él había dicho en el versículo 37. En el versículo 37 él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió y no le trajere. Si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ven? Las palabras de Jesús fueron un ataque a la soberbia del hombre, que creen que puede ganar o merecer la salvación por su propio mérito. Como en nuestro tiempo. Cuando la palabra de Dios es predicada como debe ser, es un ataque directo al hombre. Es difícil aceptar la verdad de las enseñanzas bíblicas, pero eso es muy importante. Jesucristo dice, estas palabras son vidas. Esa es la única que debes escuchar y poner atención. Así que, queridos hermanos, hemos visto todas las características de los falsos discípulos o los falsos cristianos. En otro miércoles vamos a estudiar sobre el verdadero cristiano. Ahora vamos a entrar en nuestra conclusión. Nuestra conclusión, hemos visto, número 1, un cristiano artificial es ofendido por la doctrina. Muchos cristianos huyen de la verdad y murmuran. La murmuración de los que van en una iglesia que practica la sana doctrina, lo primero que atacan es el pastor, porque él es el que predica, es el que entrega la palabra de verdad. Y luego dicen, bueno, el pastor y sus ancianos son muy estrictos. ¿Quién puede quedar aquí? ¿Quién puede asistir en esta iglesia? Son muy estrictos. Como pasó con estos discípulos. ¿Qué dijeron ellos? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Es lo mismo. Es lo mismo puede pasar. Punto número 2. El cristiano artificial toma la doctrina literalmente. Muchos participan en la cena del Señor, pero su estado de vida es muy diferente que lo que practican. Lo toman como el pan material, el copa literal. Para ellos no hay nada defecto. Lo puedo hacer lo que yo quiera, pero nunca han pensado que es una ordenanza solemne, simboliza el cuerpo de Cristo. Eso, participar en la cena, te estás dando en memoria la venida de Él. Significa que tú estás relacionado juntamente con Cristo. Punto número 3. El cristiano artificial no está atraído por Dios. Muchos los que
pretenden ser cristiano y andan en iglesia a iglesia pensando encontrar a una iglesia buena o cómodo, pero no se dan cuenta que ellos es la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No vamos a encontrar otra iglesia buena o cómodo, mientras que en nosotros está ese problema. Según la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19, con eso terminamos y nos damos cuenta que no hay otra iglesia cómodo, mas nosotros tenemos el problema y nosotros tenemos que resolver. 1 Corintios 6, 19, 20, cuando tengan, digan amén y leemos todos juntos y acabamos aquí. Dice así 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Palabra de Dios y oramos, mis amados hermanos.